Nosotros quisimos echarnos flores invitándolo al podcast. Tenerlo hoy a Moisés Rosales es significativo. Gracias, muchas gracias. Bueno, las cosas se dan, pero hay que aprovechar su momento. Mi padre siempre dice, el tren le pasa a todos alguna vez en la vida. El tema es subirte al tren. Bienvenidos a este nuevo podcast Reset, donde tendrás la oportunidad de reiniciar tu vida a partir de una linda conversación que vamos a tener, seguramente amena, entretenida, pero por supuesto inspiracional. Hoy nos encontramos con un invitado de lujo. Creo que va a ser importantísimo que te quedes de principio a fin para que sepas aprovechar cada uno de las conversas que vamos a tener y los temas que vamos a ir abordando con una de las personas que viene siendo influyente en el liderazgo de esta generación, tanto en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y en otras naciones del mundo, en otros países. Con ustedes, Moisés Rosales. ¿Cómo está? Muy buenos días, la verdad, querido Edgar, muy contento, muy honrado por poder estar aquí en este podcast, tratando de hablar un poco acerca de lo que es la vida. Y la verdad que me llamó mucho la atención y el poder hablar como persona más que ser ese personaje espiritual como tal vez muchos aún no lo ven. Bueno, Moisés Rosales, de pronto suena más entre familia, lo conocen sus compañeros de promoción, aquellos que estuvieron acompañándolo en la universidad y por supuesto los más allegados que son la familia. Pero seguramente los que lo ven en segunda, tercera, cuarta y hasta en última línea conocen al hombre que ha triunfado en la vida, que fue cosechando logros y que hoy está en la plataforma que está. Estamos hablando con el fundador y creador de uno de los eventos más grandes de Latinoamérica en el ámbito cristiano. Hablamos de Rap Juve, el campamento que aglomera más de 6.000 personas una vez al año. Hablamos del líder de una de las congregaciones más influyentes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y también en Latinoamérica. Hablamos de Casa de Oración y otras cosas más que vienen siendo parte como cosecha y fruto del trabajo de Moisés Rosales. Así es, creo que eso es la gloria de Dios en mi vida, pero yendo un poquito más hacia adelante, creo que a lo largo de todo este tiempo, voy por los 54 años, he tenido que muchas veces reformularme las preguntas para ver cómo puedo hacerlas valederas en un mundo tan cambiante. Entonces, hoy estoy contento y feliz porque esto que estamos haciendo ha dado resultado. Y la idea no es tanto aglomerar la cantidad de personas porque no vamos en busca de las multitudes, sino más bien de algo que puede ser transformacional para los jóvenes en este caso y lo hacemos desde la perspectiva de qué sería lo que nos puede gustar a nosotros desde el punto de vista de ser consumidores de lo que hacemos. Hablamos de un liderazgo que se ha convertido en un liderazgo influyente en las masas. Pero yo digo, vamos un poco del hoy hacia atrás. Menciono los logros y todo aquello como referencia que hoy se ha marcado, porque a partir de eso quiero ir al principio de todas las cosas, porque alguien diría, bueno, si logró todo aquello debe ser porque tuvo ayuda, porque de pronto tuvo, no sé, ciertas ventajas o no, pero tal vez no conocen la realidad del caso y que me gustaría saber si viene de una familia normal, común y corriente, y a través de eso, todas las no sé, llamémosle obstáculos, llamémosle desgracias, llamémosle accidentes, llamémosle crisis que tuvo que haber atravesado para llegar al fin de cuentas a donde hoy está. En realidad creo que si uno quiere convertirse en una persona influyente, tiene que ser resiliente. Es decir, convertir la adversidad en un potencial para poder ir en pos de aquello que nosotros queremos. Bueno, Moisés Rosales viene de un hogar típico,
de clase media, de gente trabajadora, muy honesta, que siempre le puso el pecho a las balas. Me tocó nacer y ser segundo hijo en un hogar compuesto por mi padre, mi madre y 3 hermanos. El mayor de ellos nació enfermo y durante sus 17 años vivió enfermo. Entonces yo siempre me he puesto a pensar y digo, y ojo que te voy a contar algo que recién me he puesto a pensar ahí cuando estás en las nebulosas de tus pensamientos y digo, la verdad que yo fui un chico que vino por accidente, podríamos decir, aunque entendemos en Dios que no hay accidentes, sino que naces porque tenés que nacer o hacer lo que tenés que hacer. Pero me tocó venir y nacer 15 meses después de que mi hermano mayor había nacido, y yo siempre me pongo a pensar esto. Mi padre tenía 20 años, mi madre tenía 17. Que te nazca tu primogénito enfermo, no querré saber más de otros hijos, porque a mi hermano le tocó vivir realmente, o nos hizo vivir una situación extremadamente dura, lo cual fue su salud. Fueron 17 años. Pero digamos que en términos racionales, siguiendo la línea de pensamiento que plantea, en términos racionales, un matrimonio joven que acaba de tener el nacimiento de su hijo enfermo no está pensando en tener otro. No es parte de la planificación familiar. Te cuento que esto lo he descubierto recientemente, o sea, me puse a pensar un día y la verdad que yo, si me haya tocado vivir a mí lo que vivieron mis padres, yo me declaraba eunuco y no corría ningún tipo de riesgo porque realmente fue algo muy duro. Mi hermano nació con muchas deficiencias, pues, con pocas defensas, a tal punto que mi abuela paterna creía que mi madre lo había querido abortar y que por eso es que mi hermano tenía todo este tipo de conflictos a nivel salud. Entonces, yo digo, bueno, yo nací en medio me tocó llegar a este mundo en medio de una situación convulsionada. Pero esto que está mencionando me parece que forma parte de muchos casos que estaría bueno hacer un poquito de hincapié y abundar en el tema, porque la gran mayoría creemos que fuimos un accidente, o para que no suene tan como accidente, que no fuimos planificados, que no estaba en el plan A o en el plan central de nuestros padres el haber nacido. Quería pasar un momento bueno. Pero sin embargo, sí. Pero sin embargo la resiliencia nos puede llegar a hacer pensar de que tal vez no fuimos planificados por mamá y por papá, pero más allá de eso, fuimos creados y planificados por Dios. Amén. Que tal vez viene, no solamente en términos de resiliencia, sino en términos de productividad, viene a ser hasta mejor. Claro, lo que pasa es que dice la palabra, ¿no? Tu embrión vieron mis ojos. Es decir, que Dios nos vio desde el primer momento, Dios sabía que íbamos a nacer, pero esto es en los planes divinos, sabiendo que hemos venido a esta tierra para cumplir un propósito. A partir de allí, las situaciones adversas, si eres una persona resiliente, una persona que toma la adversidad y la convierte en una fortaleza, creo que vas a dar un mayor resultado porque viene a ser el impulso que necesitabas para poder cambiar. Ahora, eso lo digo hoy con 54 años de vida, digamos, pero cuando me tocó nacer, en primer lugar, mi hermano había nacido, no nació pequeño, nació de 3.800, creo, 3.700. En los márgenes. No, entonces era un chico normal, pero la situación se complicó cuando él nace. Él se enfermaba, se resfriaba, para que te des una idea más o menos de cómo era de frágil su sistema inmune. Pasaba un perro por la calle tosiendo y la tos quedaba con él adentro, digamos, ¿no? Entonces, todo le afectaba. Entonces, 15 meses después aparezco yo. Pesaba 5 kilos. No me parecía la familia de mi padre, me parecía mi madre, lo que ocasionó que yo tenga un rechazo por parte de mi abuela materna, mi abuelita Marcela, y siempre más o menos yo era el lunar entre todos los primos porque me parecía más a la familia de mi madre, entonces me tocó
sortear un sinnúmero de obstáculos. Mi hermano mayor era el adulado de mi abuela paterna. Yo fui el famoso niño sándwich porque mi hermano menor, Chavico, él era el adulado de la otra abuela. Yo doy gracias a Dios que estaba un abuelo sustituto, el segundo esposo de mi abuela, que ese me quiso, me tocó a nada. Entonces, a partir de ahí me tocó vivir un sinnúmero de situaciones de rechazo, cargarle a esta situación que en términos normales ya es complicada. Mi madre se iba siempre al hospital con mi hermano. Le tiraba 15, 30, hasta 45 días internada con él, y nosotros quedábamos con mi padre y con las chicas que nos atendían. Pero yo creo que mi madre siempre se preocupó por mí, en el sentido de que yo siempre estaba cerca de ella. O sea, imagínate si yo niño sentía el rechazo, mi madre, que era mayor, se daba cuenta que a su hijo Moisés lo hacían a un lado. Y después de estos años, ya con los 54 hoy, no solo padre, sino también abuelo, y entendiendo a muchas familias, ¿no? ¿Qué opinión le merece o qué opinión tiene en relación a si existe o no el favoritismo en las relaciones? Llamémosle familiares o llamémosle sociales. Sí, existe, es algo normal. A ver, hay gente que a nosotros nos genera un primer impacto, el efecto de halo, ¿no es cierto? ¡Pum! Me atrae. Entonces, como que estamos sincronizados automáticamente y se produce una relación cercana. ¿Siente que usted en las relaciones le ha dado clic a personas que se convierten por A o por B como sus favoritos para encarar ciertos proyectos, sí, o para encarar cosas específicas en la vida? Yo pienso que una cosa es lo que te da directamente la vida, y la otra es lo que vos podés generar y llevar premeditadamente a un acercamiento, lo que va a hacer que desarrolles también un favoritismo hacia alguien. Eso me lleva a pensar en esta frase que dice que los amigos son los hermanos Que uno elige, ¿no? que uno elige. Porque al final de cuentas los hermanos nosotros no los elegimos, pero estos amigos que uno programadamente dice que había un chico, un chico que era niño problema desde la niñez, llegó a la adolescencia y el chico se puso insostenible la relación, y entonces cuando sus padres le querían poner orden, él manipulaba. Y él decía, lo que pasa es que yo soy adoptado. Y los tuvo bastante tiempo hablando de que yo soy adoptado, hasta que un día la encontró a la madre mal encachada, y cuando la madre vino y la llamó la atención porque se había mandado una barrabasada, le dice, lo que pasa es que yo soy así porque yo soy adoptado. Entonces la madre, que ya estaba harta, le dijo, escúchame una cosa, ¿vos creés que si hayamos adoptado te íbamos a elegir a vos? Los hijos vienen y te toca bancártela. Eso me acaba de generar una paz interior. Muy bien, pero bueno, todo este contexto de niñez, viene del colegio, entendemos que su hermano mayor muere, y a partir de eso genera un efecto, ¿no? Sí, pero fíjate vos, yo pienso que esos primeros años de mi vida se han convertido en un puntal para hoy día. ¿Qué te quiero decir con esto? Me tocó vivir el rechazo de mi abuela materna. Mi hermano mayor nació y ya él no se fue desarrollando de manera normal como yo lo hice, porque cuando entrábamos al colegio, a él no pudo entrar en su tiempo, entonces a él lo hicieron esperar un año y fuimos compañeros de cursos, los dos. Y ya yo era más alto que él. Entonces, cuando ingresamos al colegio, mis padres me hicieron entrar y ser compañeros porque sabían lo que le podía suceder a mi hermano de un momento a otro. Entonces, me convertí más o menos en el guardián de mi hermano. El auxiliador, cuando le venían sus fiebres, cuando le venían sus escalofríos, diarrea, vómito, todo eso. Yo
siempre estuve con él. Entonces, imagínate, muchas veces nos tocó sortear un sinnúmero de obstáculos porque se hizo en los pantalones, se vomitó el pecho. Entonces, yo me tenía que venir con él y vos sabés, digamos, ¿no? Los niños son crueles, los niños no tienen filtro, te dicen lo que piensan, se burlan, se ríen, y ahí me tocó estar con mi hermano. No solamente sufrir, que él sufra el bullying, sino también... Yo lo sufría el bullying hasta por defender. Claro. Entonces yo pienso que en mis primeros años de vida, eso me hizo que yo me retraiga para no ser un chico problema dentro de toda esta situación difícil que vivíamos en el hogar por la enfermedad de él. Pero, entonces eso a mí, yo digo hoy, más o menos me hizo como blindarme. O sea, yo tenía que llevar a mi hermano a un puerto seguro, a mi hogar, a como dé lugar. Entonces, las risotadas, las burlas, lo uno, lo otro, yo lo tenía que quedar como un ruido lejano para mí y yo cumplir mi misión. Entonces, eso me ha hecho tener o desarrollar una mentalidad fuerte para ir en pos de mis proyectos, pero eso lo descubrí en viejo, ¿no es cierto? Yo lo hacía empíricamente y de forma momentánea para poder cumplir y llegar con el recaudo que a mí se me asignó una tarea y yo tenía que cumplirla. Entonces, cuando fui creciendo, siempre estuve al lado de mi hermano. Cuando mi hermano muere, yo tenía 15 años de edad. Yo tenía 16 años de edad. Ese año salía bachiller y mi hermano muere. Ahora, mucha gente puede decir, bueno, se acabó la situación difícil. Más difícil era ya que no esté él, porque todas las relaciones que teníamos en el hogar las habíamos hecho en función de su cama, en función de su vida. Todos teníamos turnos, todos teníamos un trabajo que hacer para estar con él. Entonces, cuando él fallece en el 85, la situación se puso dura de verdad. Entonces, ese año yo salí a bachiller, mi madre casi se vuelve loca. O sea, imagínate, yo siempre digo, mi madre cuando falleció mi hermano tenía 35, 34 años de edad, o sea, te puedes morir, ¿no es cierto? Que se le muere un hijo adolescente. Entonces, salí bachiller, ya le ayudaba a mi padre de lleno en todo lo que mi padre hacía. Mi padre se construyó un taller y hacían tinglados y todas esas cosas. Yo era pintor, o sea, tenía que hacer algo. O sea, parece que mis primeros años me llevaron a que yo pueda ser ayudador o facilitador, aunque te digo, estaba retraído, no quería ser el chico problema, por lo tanto ni hablaba mucho. Mi padre después se metió en el negocio de los autos, compra-venta. Yo también ahí estaba en las compra-ventas, los desarmaba, los lavaba y hacía muchas cosas. Entonces, siempre tratando de colaborar. Llegó el tiempo de irme a Argentina a estudiar y me fui. Te digo, no sé, yo ahora pienso y digo, no pude haber sufrido tanto. El desarraigarme del hogar, yo digo, peor que nena, digo, ¿no? Pero me pongo a pensar, y era la relación tan cercana que teníamos todos en la casa. Entonces, cuando a mí me sacaron, fue como tener una segunda muerte, digamos, ¿no? O sea, en 2 años falleció mi hermano y después me sacan de la familia. Y entonces me pasa un sinnúmero de cosas. Gracias a Dios, la universidad nunca fue un problema. Conozco a Diana, mi esposa, la embarazo. O sea, vos fíjate, si vos venís mirando a este Moisés, venía más o menos a los tumbos, ¿no? O sea, que se caía, hacía firme y daba el otro paso. Le hizo un hueco y vuelve, 2 pasos más y vuelve a... Así, o sea, vivía así de esta manera. Entonces, me caso, nace mi hijo Gabriel, a los 2 años y medio nace mi hija. Entonces, la vida fue bastante complicada. ¿Qué miedos se fueron generando? Porque digo, en este contexto en el que se fue criando al lado con una persona que no solo que es enferma, sino que termina falleciendo, lo cual es la parte más trágica de una enfermedad, que termina concluyendo en muerte. ¿Se generan miedos? Por supuesto, la verdad que, a ver,
En todo este interín de la vida de mi hermano, cuando él tenía 11 años de edad, mis padres llegan a la iglesia. La verdad que la situación era bastante complicada en el sentido de que mi hermano en aquellos años, te estoy hablando de los años 80, en aquellos años llevaban los estudios de mi hermano a Houston, Texas. Entonces, mi padre intentaron hacer todo para que mi hermano pueda vencer este obstáculo. Mandaban los análisis de esto, de lo uno, de lo otro, pero todo salía negativo. O sea, mi hermano no tenía nada. Entonces, era vivir con el Jesús en la boca, como se dice vulgarmente, con el Jesús en la boca, porque cada internación corría el riesgo de muerte, ¿no? Entonces, incluso tuvieron que llevarlo a Cochabamba porque le decían que el clima era mejor y todas estas cosas. Creo que ahí se te ocurre, se te produce el miedo a la muerte, miedo a lo desconocido, qué va a pasar mañana. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, supuestamente se iba a sanar, porque por eso habíamos llegado, pero no fue así. Mi hermano, 7 años después de haber llegado a la iglesia, él fallece. Así que imagínate, creo que empezamos a vivir en zozobra. Bueno, mis padres ya estaban enamorados de Cristo Jesús, pero mi hermano Chavico y yo no. Entonces, más o menos como que este Jesús del que nos han predicado no hace los milagros que dice la Biblia que hace. Entonces, a partir de allí, fue trabajar una cosmovisión diferente, ¿no? Donde creo que ya pasó el tema de mi hermano, apareció el matrimonio y con todo lo que conlleva el matrimonio, sus problemas. Creo que el gran temor que Moisés Rosales tenía era el pasar sin pena ni gloria. Es decir, no gravitar, ser un invisible en el mundo y a eso creo que era lo que yo más le temía, porque quería hacer algo que valiera la pena, creo que en primer lugar para llenarme a mí mismo, porque con las experiencias vividas, más o menos uno quiere vivir el momento, pasarla bien y ahí acaban las cosas. Claro. Y ese miedo que existió en ese momento se va perdiendo en la medida que se van generando logros de influencia y el nombre empieza a resonar y uno dice, estoy siendo protagonista o estoy haciendo algo más que va creando un legado en esta generación. Pero hoy hablamos con un Moisés, como dije al principio, súper influyente en esta generación, creador de grandes eventos cristianos y masivos, liderando una de las congregaciones más grandes de Latinoamérica. Ese miedo ya no está. Hoy no está, digamos, porque creo que, a ver, cuando yo venía con estos temores, miedos, incertidumbres, o sea, se produce algo y seguramente muchos me van a entender. Uno no quiere pasar desapercibido, uno quiere, no sé si ser influencia para otros, sino más bien tener un norte en su vida que le asegure el éxito que uno está esperando. A partir de allí ocurre lo contrario, ¿no es cierto? Más o menos es lo que no quiero hacer, eso hago, como dice la Biblia. O sea, quiero ser un hombre influente, pero también me gusta la joda, me gustan los placeres momentáneos. Entonces puedo decir, bueno, al final, ¿de qué lado estás? Que querés lograr o llegar a un puerto bueno con tu vida, pero sin embargo aquí te veo saltando y consumiendo este presente que impedirá que llegue ese futuro ansiado. Entonces, pasé por todas, me separé a los 32 años, me salí de mi casa, y me recuerdo que... Perdón que haga hincapié en esto, pero me parece que está bueno mencionarlo de forma más presente. Moisés Rosales, el hombre que hoy conocemos y que por ahí mucha gente puede aplaudir, ¿en serio se separó de su esposa? Y alguien puede verlo de verdad.
Y usted lo cuenta como, me separé de mi esposa, como si fuese algo natural, pero que, lógicamente, porque está superado y demás, pero a otro le puede estar pasando hoy y siente que es el fin del mundo. Claro, a ver, creo que uno se puede separar por dos cosas. Uno, que le declaren la separación, es decir, que el cónyuge, me voy, y el que se quedó habiendo o tratando de haber hecho todo correcto. Está el otro, el chanta, el que dice, me voy, quiero otra cosa, quiero joda, quiero vivir, que fue lo que a mí me pasó. Yo venía remando, quería tener logros por mí mismo. Es decir, creo que siempre me tocó vivir a la sombra de mi hermano, ayudando en sus proyectos, por ejemplo, que él se sane, digamos, ¿no? Y hacer mi parte. Pero entonces cuando viene el tema de, ahora tengo que hacerlo por mí. Básicamente, Moisés nunca tuvo, no había tenido la oportunidad de estar solo y disfrutarse a sí mismo, porque si a los 16 años, hasta los 16 años, estaba con Juan, 18 ya con Diana, básicamente 18 A los 20. A los 20 ya con Diana, y a los 32 dice, un ratito, quiero yo. Claro, lo que pasa es que, fíjate vos, yo me pongo a pensar, y siempre lo he pensado, por ejemplo, en el tema de la adolescencia. Por ahí alguna vez le quise comentar a mi padre, le digo, aquella chica me gusta. Y mi padre me decía, no me parece bien, digamos, y ahí moría. Entonces ya con ello moría todo el proyecto, ya no me animaba, imagínate, porque puedo decir, bueno, cuando te querés arreglar el chico, más o menos querés precisar, esta es mi novia, o esta es mi novia, mi enamorada, pero no había eso. Pero yo siempre lo entendí. O sea, yo siempre entendí que no voy a venir con esta banalidad. O sea, mi hermano debate entre la vida y la muerte y iba a estar jodiendo con el tema, algo que puede ser hasta efímero y quedar ahí. Entonces, cuando me voy hacia adelante, y por ejemplo, me recibí bachiller, donde tenía que hacerlo, ingresé a la universidad, y primero iba a estudiar ingeniería civil, y por estas cosas de la vida me tocó cambiarme de carrera y me fui a la Nacional, a la Universidad Nacional de Salta, y me recibí de administrador de empresas. Entonces, cuando yo recibo mi título, después de haber sorteado un sinnúmero de obstáculos, haberme cambiado de universidad, haber perdido materias, me reconocían otras, los profesores, o sea, siempre fui el extranjero, había de todo. Entonces, cuando recibo mi título allí en Argentina, digo, no, con esto le gano a todo el mundo. O sea, es un proyecto que me costó mucho, pero que aquí tengo lo deseado, mi diploma. Entonces, aparentemente vos podés decir, el tipo se reenganchó y logró algo por él. Comienzo a trabajar y la situación matrimonial se puso muy tensa, y creo que yo, en mi justicia humana o mi percepción, siempre me creí bueno, ¿no? Con mis errores, pero siempre me creí bueno. Entonces, la situación se puso demasiado tirante. Tenía 32 años y nos tiramos una última discusión con mi esposa Diana. Y le digo, me voy a ir. ¿Qué te vas a ir? Me dice, con pantalones para irse. Ese día me fui. Con más razón. Ese día me fui. Y no vas a creer que me fui con resentimiento, no, o con remordimiento, no, para nada. Dije, cuando era niño, me tocó hacer, esto es literal así, me tocó hacer todo lo que mis padres esperaban de mí. Me casé a los 20 hasta los 32, dije, ahora que soy un joven, casado, lo que vos querrás, o sea, no puedo hacer nada por mis hijos. Joder, digamos, yo quiero hacer algo por mí. ¿Me entendés? O sea, lo pensé así y me fui. Entonces, cuando me fui, hice lo que no debía hacer, hice todo. Entonces, un día ya pensando en mi nueva residencia, un día pensando, había pasado 2 años y algo, te digo, ¿qué hago aquí?
Sí, esto no es lo que yo quiero para mi vida, yo quiero hacer otra cosa, algo que sea valedero y que no vaya a terminar mi vida siendo un fracaso y admitiendo todo aquello que yo no quería para mí desde niño. Entonces, creo que ahí empezó el toque de Dios, la vuelta a casa, donde las cosas se fueron mejorando porque la provisión de Dios estaba sobre mi vida. Es más, hoy entiendo que la provisión de Dios estaba aún desde el vientre de mi madre y Él sabía que yo iba a pasar todo esto, pero que estas debilidades se convirtieron en fortalezas porque, bueno, venía como con un chip de ser resiliente y vuelvo a casa y comienza otro nuevo comienzo. Creo que a lo largo de mi vida he tenido muchos nuevos comienzos. Es más, cada vez que me planteo algo en mi vida, estoy dándome un nuevo comienzo, estoy reseteándome, tal vez hoy, para creer o permitirme creer en cosas que antes no creía o no valoraba. Justamente es lo que iba a mencionar. Llegan a titular, si vale ese término, a titular estas situaciones como los reseteos que hacían falta para que Moisés Rosales siga avanzando en la vida, reiniciándose las veces que hayan sido necesarias, en función a la visión de vida que se había planteado, que no era poca cosa, sino más bien ser un protagonista de su propia historia. En realidad, creo que, como te decía, no me interesaba tanto lo que diga la gente, sino quería estar satisfecho conmigo mismo. Pero esa frase es bien interesante, que muy pocos la pueden llegar a usar. ¿Qué me importa lo que opina la gente? Hay mucha gente presa detrás de esa frase, que no puede llegar a vivirlo. Cuando lo escucho mencionarla, digo, momento, esa frase no viene de los 54, no viene de los 50, no viene de los 30, viene de cuando estaba en el colegio. Claro. Cuando ya en el colegio sufría... Mis primeros años de vida, el bullying. Esas críticas que se fueron generando fueron fortaleciendo o construyendo un carácter que las críticas, las opiniones o los bullying que se pudieran generar iban importando cada vez más. Pero yo doy gracias a Dios que no había Facebook en aquellas épocas, porque capaz que haya salido con mi hermano sucio y todas estas cosas, ¿no? Entonces, hoy día vivo siempre, creo, en tempestades y huracanes. Hoy convive, creo yo, a quien está cerca de Moisés Rosales o cerca de sus redes sociales, hoy convive con la crítica. Sí, hoy convive con el bullying o con cualquiera que fuese las opiniones externas. Mira, he sido una persona que puede despertar grandes sentimientos. A ver. Ello no quiere decir que todos me amen. Hay mucha gente que no me ama. Hay mucha gente que desea verme caído, que siempre está criticando mis pasos. Entonces, una amiga siempre decía, la verdad que a Moisés todos lo critican, pero a todos les gustaría estar cerca de él. Era la frase con la que ella más o menos trataba de alentarme en determinados momentos cuando charlábamos de la tempestad que se estaba gestando frente a nosotros. Entonces, creo que hoy convivo en medio de huracanes, en medio de vientos fuertes, muchas veces contrarios, pero que no son mi razón de vida. Entiendo que estoy caminando, queriendo hacer algo diferente, primeramente para mi vida, primeramente para mis generaciones. O sea, todo arranca con querer ser ese buen hombre aquí en la tierra, dejar un legado para mis hijos, darle alegría a mis viejos, a mis padres, pero no lo hago desde un punto de vista de querer congraciarme con ellos, sino más bien voy por mis sueños, queriendo conquistar,
pero sabiendo que lo que yo puedo hacer puede ser una plataforma para que los que vienen detrás mío no tengan que sobrellevar lo que a mí me tocó vivir. Hay cosas que no las vas a poder controlar, como el tema de la enfermedad. Ahí con dinero, sin dinero, siendo positivo o negativo, no lo podemos ver porque eso depende de Dios. Entonces cuando tengo un pensamiento que yo digo, también esto fue en otra receta, yo digo, yo me tengo que convertir en un patriarca de mi familia. Ese pensamiento ya vino, digamos, más adulto. Claro, ya cuando conozco al Señor, cuando comienzo a avanzar en la vida, a mí te digo algo que me apasionó de la vida cristiana, es que vos podés generar y dejar una plataforma a tus hijos porque son promesas de Dios. Pero para ello yo tengo que trabajar. No quiere decir que pásenme una hamaca que vamos a esperar que esto se cumpla. Entonces, a partir de allí he trabajado con estos propósitos, con estos objetivos o metas, para poder convertirme en un referente para mí. No te digo que lo he logrado, porque estoy trabajando en ello. Hay veces que uno quiere estimular a la gente, pero el estímulo no es el que la gente espera, no es el momento indicado. Entonces estoy trabajando día tras día en ello. Y bueno, hoy ya me llegó otra generación, que es la generación de mis nietos, y no me gustaría equivocarme de la misma manera que me equivoqué cuando me tocó ser papá. Es interesante la línea de pensamiento que maneja en función a esto de ser cristiano y ser protagonista, ser patriarca, dejar un legado a esta generación o a mi familia. Porque es que muchas veces conceptualizamos el hecho de ser cristianos con la simple idea de congregarnos y esperar que Jesús venga y haga las cosas. O esperemos la salvación y pasemos al resto de la eternidad allá en el cielo, cuando la vida que nos está ejemplificando va muchísimo más allá que solamente aceptar a Jesús, congregarme en una iglesia y llevar una vida pasiva. Claro. No me meto con nadie. Pienso que la gente tiene que leer la palabra. Dice la palabra: al que venciere, yo le daré un lugar en el reino de mi Padre y lo sentaré en su mesa, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre digo, el cielo no es un campo de refugiados. Al cielo van a ir los ganadores. ¿Y dónde es que debes ganar? Aquí en la tierra. Tenés que ganar aquí en la tierra. Creo que tus proyectos deben hacer realidad. Hay mucha gente que dice, estoy esperando que el Señor haga su obra, estoy esperando. El Señor ya hizo la obra, la hizo en la cruz del Calvario. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser propositivos, proactivos e ir y avanzar para que sea Dios haciendo y mostrando su gloria en nosotros. Dice, no, yo tengo un pensamiento, Dios solo necesita que un hombre le crea para cambiar el destino de sus generaciones. Entonces, pienso que todos tenemos una gran labor por delante. La vida cristiana es una vida para valientes, para gente que cree en el poder sobrenatural de Dios, que Él va a hacer grandes cosas, pero que en este caso el protagonista seré yo aquí en la tierra. Soy la persona que Dios utilizará para derramar su poder. Ahora, mucha gente cree que porque Dios lo hace, más o menos es soplar y hacer botellas. No, todo conlleva un desarrollo en el conocimiento, en el arte, en el esfuerzo, para que nosotros podamos ver cumplidos nuestros proyectos. ¿Qué tan divertida, qué tan emocionante, qué tan espectacular es en sí entonces la vida cristiana? Porque es que, insisto, en el concepto tradicional que nos ha vendido el Evangelio, tal vez por estas últimas décadas, donde, digamos, no es popular porque nadie quiere una vida aburrida, con los aleluya, congregándonos un domingo con todos los patrones, y lo que normalmente se oye es con todo un montón de prohibiciones, cuando tal vez... Lo que pasa es que cuando empezás a tener una vida activa, esto es vivir la gloria. Por ejemplo, tenemos amigos que les gustaban las drogas, a otros que les gustaban las mujeres, a otros que les gustaba el dinero, y creo que estas cosas en una medida mayor generaron que venga el porrazo, que venga la caída en sus vidas. Entonces, si nosotros miramos, somos personas que nos gusta tener una vida, a los que somos propositivos, con adrenalina, ¿no es cierto?
los sentimientos fuertes, con el Jesús en la boca en el buen sentido. Pero entonces cuando venís a la vida en Cristo Jesús, a mí me pasó, a mí me gustaba la adrenalina, yo no me quería sentir viejo, yo no quería ser un viejo de 30 años como veo muchos hoy día, ¿no? Aún en la iglesia yo veo jóvenes... Pero no lo mire a él, ¿no? No. No Sí, mira. lo que pasa es que él se cruzó. Ah, ok. Pero el tema es que en Cristo Jesús, en Dios haremos proezas, dice el libro de Salmos, capítulo 60. Y la verdad que para poder hacer una proeza en Dios necesita la adrenalina. Creo que los grandes héroes de la fe se caracterizaron por tener vidas en adrenalina. Abraham dejó, ¿qué más adrenalina? Dejar tu comodidad, agarrar tus cosas y digo, por último no me voy ni con mi mujer solo. Que venga Taré, que venga Lodi. ¿Dónde vamos a ir? No sé, pero vamos a llegar a un puerto bueno. Lo vemos a Gedeón, a Jefté, a David, a Samuel. Todos desarrollaron o hicieron algo que nadie había hecho. En sus tiempos se inmortalizaron, por eso es que estudiamos los héroes de la fe, y esto fue por sus creencias. Entonces creo que estamos mal si creemos que vamos a vivir un evangelio de reino estando en una poltrona esperando a que las cosas sucedan. Tenemos que salir, empezar a hacer cosas diferentes. Si Dios trae pensamientos, sueños, ir en pos de ellos. Ahora, saber que los sueños pueden ser gigantes, pero también el esfuerzo, el trabajo va a hacer que el esfuerzo sea bastante engorroso muchas veces. Cuando se habla de este perfil de personas, de ser radicales, de salir de la caja, de ser punta de lanza, de salir siempre adelante, levanta su polvareda, por decirlo de alguna forma, y trae sus consecuencias. También la adrenalina y todo aquello que las emociones fuertes que se van generando en la vida, repito, levanta polvareda y se van generando enemigos, se va produciendo celos, se va generando también sentimientos contrarios que toca asumirlos por consecuencia. A Moisés Rosales lo odian, le tienen celos, lo critican, forma parte de su hábitat. Viene dentro del paquete. Claro. Y muchos por ahí, puede ser que muchos que fueron predestinados para ser punta de lanza, pero por miedo a hablar, por miedo, no, yo quiero estar en paz, que no me critiquen, yo quiero caerle bien a todos, no quiero problemas, no quiero, quiero pasar la vida sin sobresalto. Claro, mucha gente tal vez se queda en el tintero, ¿no? No fue la tinta que escribió algo nuevo, ¿no? Fíjate, en el año 2000, aproximadamente se duplicaba el conocimiento en 15 meses. Es decir que 1 de enero del 2000 conocíamos una cosa y en el 2001, en marzo, habíamos duplicado el conocimiento. Eso era hace 20 años atrás. Imagínate ahora, capaz que nos duplicamos antes del año. Entonces yo pienso que una persona que quiera estar activa, pujante, soñadora, full adrenalina, necesita estar en constante reseteo. No quiere decir que voy a agarrar un proyecto y lo voy a dejar a media. No, voy cumpliendo mis proyectos, pero también voy mirando lo que tengo que hacer de nuevo. Entonces, muchas veces la gente no quiere cambiar, se aferra, nos aferramos a ese conocimiento, a algo que fue el éxito en una gestión, se convierte después en esa ancla que no me deja seguir avanzando. Entonces, pienso que necesitamos cambiar. Soy una persona que voy disfrutando cada una de las cosas que hago. Yo soy un tipo enamoradísimo de mis proyectos, aunque siempre me gusta escuchar a alguien que no sea de los míos y que me critique mi proyecto, en el sentido de que me haga pensar y mirar aquello que yo no veo por el amor que le tengo a lo que estoy haciendo. Bueno, hoy me ha tocado resetearme nuevamente con la escritura de mi libro Piedras Fundamentales y la verdad que fue algo rápido, gracias al Señor. Hemos hecho este libro. ¿En cuánto tiempo inició el proyecto y cuánto? Pasó tiempo porque hubieron intentos fallidos. Okay. Hubieron intentos fallidos. Perdón, me gusta haber escuchado esto. Si hubieron intentos fallidos, cualquiera el primer intento, ya está. No sirvo para esto, no lo escribo más, fracasé. Moisés no va a escribir libro.
¿Cómo pasó? Claro, no, ¿Cuánto dinero? tuve intentos fallidos. Quería escribir algo testimonial, de hecho escribí mucho, pero después me perdí en el camino, ya no supe cómo. ¿Qué estoy escribiendo? Claro, o sea, había escrito toda una reseña y después no supe para qué lado enfocarme, porque todo es muy amplio, ¿no es cierto? Entonces, ahí seguía conversando con mi gran amigo Raúl Ramos y le decía, estoy un poco confundido, no sé para dónde ir, no lo entiendo, lo veo muy abstracto. Entonces, seguíamos en eso. ¿Cuánto tiempo duró los intentos fallidos? No, ¿Cuánto tiempo claro, fallido? yo habré intentado unas 2 o 3 veces y se me caía. ¿En un año, 2 años? Antesito de la pandemia, empecé, después vino la pandemia, después de la pandemia otra vez lo intenté y llegaba a un punto como que no podía romper hasta que un día le digo a Raúl, escúchame, Raúl, le digo, tengo hartas prédicas, las tengo ordenadas. ¿No crees que te vaya pasando, le digo, y podamos armar algo en base a la doctrina de la casa de oración, ya que está tan cuestionada la sana doctrina y todo? Así empezamos y comenzamos a andar el proyecto y él me decía, a ver, déjame que vea, llamadas van, llamadas vienen y la verdad que yo digo, ese fue el ángel que Dios me mandó para que yo pueda dar un nuevo paso, para que yo pueda resetearme nuevamente. Entonces, hasta que salió, ¿no? Salió el libro. Ya después estaba preocupado porque lo corregíamos. A pesar de todas las correcciones, el otro día leyendo, hubieron cosas que parece que no cambiaron los editores y hay errores. Entonces, no voy a ponerme a pensar en esa palabra mal escrita cuando hay miles de palabras escritas en el libro. Entonces, depende de quién lo quiere leer, ¿no? Entonces, decirte que ahora estoy en un nuevo tiempo. Me decían, espera que venga activación profética. No, lo voy a sacar el día de mi cumpleaños. Estamos hablando de que el día de su cumpleaños, estamos hablando de hace 2 semanas. Hace 2 semanas. 1.000 unidades 1.000 impresas, ya no hay. Ya no hay ninguno. ¿Qué le hace sentir tal cosa? Porque creo que cuando hace 1.000, no sé si estaba esperando que se vendan tan rápido. Claro, mira, cuando lo hago, cuando llegamos a la conclusión de lo que sería el primer volumen, ¿cuál era mi intención? No que la gente me compre el libro porque me haga un favor, porque me muestre su amor, sino que la gente lo compre y lo lea. Lo interesante no es que te guarden en el estante, sino que lo que vos escribiste pueda traer bendición a los lectores. Entonces, lo hicimos y entra en la categoría de libros de bolsillo, porque tiene tan solo 60 páginas, pero de un alto contenido bíblico. Lo lancé el día de mi cumpleaños y la verdad que me dijeron, ¿por qué lo van a lanzar? ¿Qué de especial tiene que lo lancé ese día si tenés otras fiestas, invitados? Le digo, nací hace 54 años, qué mejor que este bebé que ha nacido lo pueda hacer. Me receté a tal fecha. Tal fecha, ¿no? Y me traiga el recuerdo, ¿no? Le agradecí a la gente porque a través de este libro que pude experimentar el amor de la gente hacia mí. Que tal vez vos decís, porque algunos dicen, no, compran el libro porque son chupas. Amén, pues amén por los chupas, digamos, ¿no? Si el otro no lo quiso comprar, amén por él también, digamos, ¿no? Pero, te digo, creo que ha sido un éxito el tema, la forma en cómo los vendimos. ¿Por qué motivo? Porque los 1.000 libros los autografié. Los 1.000 libros les puse un pensamiento. Entonces yo veía que la gente, si bien era trabajo para mí, para la gente también, hacer la fila, muchas veces en el sol, otras veces con los días fríos, pero ahí se la bancaban. Entonces, digamos, creo que cuando vos te reseteás y entras a vivir, porque cada vez que te reseteás, entras a vivir situaciones desconocidas para vos,
vas a aprender en la experiencia. Sí. Las cosas van a salirse de tal vez lo que vos proyectaste y se va a dar de una manera que vos no lo contemplabas y como vos decías, si bien por ahí no esperabas venderlo, bueno, se vendieron rapidísimos. Si vos mirás, se vendieron en 10 días, quiere decir que una media de 100 libros día se vendieron. Entonces creo que nadie vende eso. Pero para aquellos, porque hoy en la mañana me preguntaban, ¿y va a hacer otro tiraje? No, le digo, la gente los puede comprar en Amazon, por internet. O sea, que el que ya no compró el libro en físico... No lo va a tener, pero lo puede descargar para su computadora, para su teléfono, y te digo, sale más barato. Claro. El libro no sale ni $4. Entonces creo que la idea es que la gente pueda ser enriquecido. Pero aquí voy, hay proyectos como que me salen de casualidad, porque yo enfoco a un lado y salimos por otro lado, pero uno de mis grandes deseos es poder tener una escuela bíblica. Es más, he hablado con papi y mi madre para decirle, en la Quinta deberíamos tener un internado para alumnos, para obreros, que quieran convertirse en siervos de Dios, y qué mejor que hacerlo ahí en ese lugar tan hermoso que tenemos y además que le daríamos un uso continuo en todo el año. Estamos hablando de una especie de instituto bíblico. ¿Sí? Que pueda preparar personas que quieren dedicarse al trabajo en la obra. Claro. Digamos que ese es el próximo peldaño para Moisés Rosales. Hoy Moisés Rosales, a sus 54, nace Moisés Rosales escritor, ¿sí? Y en lo que va a estos 54 se está construyendo un Moisés Rosales, digámoslo así, involucrado en la educación de nuevos, o en el entrenamiento de nuevos. Pero fíjate, querido Edgar, que pareciese ser que he vuelto al origen. Porque mi deseo cuando entré a trabajar en la oficina fue que nos capacitemos para tener más recursos. Yo siempre pienso esto, y tal vez yo estoy un poco loco, no va a ser la primera vez que me lo van a decir, pero yo pienso esto, que nosotros cumplimos ciclos. Sí. Cuando digo de hablar de ciclos, quiere decir que siempre llegaré a mi punto de origen, ¿no es cierto? Arranco y vuelvo a mi punto de origen. Pero ¿cuál es la diferencia entre el arranque 0 y el arranque 1? Es que durante todo el desarrollo, cumplimentando el ciclo, vino la experiencia. Y creo que la gente lo que no se atreve es a tener su propia experiencia. Cuando yo te decía, cuando comencé a trabajar, la iglesia no era apetecible para nadie. Hoy todo el mundo se quiere echar flores conmigo. Claro, como dice, no, o sea, yo le dejé, yo esto, yo lo otro, o sea, todos fueron los grandes facilitadores para que yo esté en el lugar que yo estoy hoy. Nosotros quisimos echarnos flores invitándolo al podcast. Tenerlo hoy a Moisés Rosales es significativo. Gracias, muchas gracias. La verdad que, bueno, las cosas se dan, pero hay que aprovechar su momento. Mi padre siempre dice, el tren le pasa a todos alguna vez en la vida. El tema es subirte al tren. Creo que en esto de ser resiliente, soy una persona que siempre ve oportunidades. Por eso siempre digo, hay que tener pensamientos disruptivos, no siempre ir donde va Clemente, donde va la gente, sino que tomarnos un tiempo para poder analizar si tal vez este es el tren de nuestras vidas que nos va a llevar a un puerto seguro. La gente puede decir lo que le dé la gana. No te debe importar mucho. Creo que lo que te debe importar es lo que hay en tu corazón. Haciendo a un lado un poco lo que mencionó de este próximo proyecto, en términos tal vez más abiertos u otros, si vale la palabra, ¿cuáles son los próximos peldaños? Porque Moisés es un soñador, y no solo eso, sino que es un tipo que se reinventa, y lo acaba de mencionar, cierra ciclos, ya escribió un libro, entiendo que va a ser una serie. O sea, lo que quiere decir que Moisés escritor no muere con los 1000 libros, sino más al contrario, seguirá escribiendo libros. Ahora estoy trabajando un libro de sanidad interior. Estamos bastante avanzados. Raúl me está esperando, me dice, mándame el material, lo estoy esperando. Y la verdad que creo que muy pronto lo voy a acabar.
Eso no quiere decir que va a salir ya, sino que él tiene que revisarlo, mirarlo y hacer todas esas cosas. Pero un gran sueño que tengo, que tiene que ver con la iglesia, a mí me gustaría construir un nuevo templo. Pero me gustaría construirlo de una manera diferente. No digo en cuanto a la forma en cómo lo vamos a gestar, sino tener un diseño que creo que nadie ha construido algo así en Bolivia. A mí me gustaría poder tener un gran terreno, unas 6 hectáreas es el número que tengo en mi cabeza, poder tener una hectárea y media construida, el templo mayor, el templo menor, la intercesión, la librería, tener el café, las aulas de discipulado. Me encantaría tener un lugar con muchos jardines. Un complejo habitacional, una ciudad, tener una cancha de fútbol para seguir ganándole a los jóvenes. Claro, ya ahí voy a jugar de local. Pero, y sobre todo, tener parqueo. Lo tengo en mi cabeza, si solamente es sentarme y hacer. Espero que Dios me dé la oportunidad de verlo hecho, porque es un sueño que tengo. Hace 12 años que estamos en la avenida Japón 3330, pero yo más o menos siempre tengo mi lado soñador y tengo mi lado matemático cuadrado. En el año 80, nosotros llegamos a la iglesia en el año 78, en el año 80 se estrenó el primer templo. 80. En el año 80. Y eso fue hasta el año 93-94, 14 años. Del año 94 al 2010 pasaron 16 años. Hace 12 que estamos en este lugar, así que hace rato que estoy ahí, ¿no? Entonces, inclusive hubo una persona que nos ha hecho la promesa de regalarnos 6 hectáreas. Yo siempre digo, promesa no es lo mismo que acto realizado. Es más, si la persona no cumpliese, no tengo ni por qué calentarme porque quiere decir que Dios no lo permitió así. Pero si nos diese donde ha dicho que nos quiere dar, sería un lugar maravilloso, donde sí que me gustaría poder construir un gigante de cemento, pero en medio de mucha vegetación. Una vez se lo comenté a amigos que trabajan en el gobierno municipal, en el gobierno de la ciudad, y me dijeron, si logras hacer eso, no solo harías algo hermoso por la institución que es Casa de Oración, sino que enriquecerías la ciudad y nos darías una ciudad más equipada por ese tipo de complejo que tenés en tu cabeza. Excelente. Lo traigo a otro tema. Escuadrón Apóstoles. ¿Qué le suena en la cabeza cuando lo menciono? Me gusta su eslogan, puntas de lanza. Creo que muchas veces la gente no lo entiende a cabalidad, porque hay gente que cree que solamente es ir primero, pero en realidad la punta de lanza va rompiendo, ¿no? Entonces, creo que si logramos levantar una generación de hombres y mujeres punta de lanza, vamos a tener una ciudad totalmente convulsionada, como dice que llegaron todos los que han causado los terremotos, como dice la Biblia. Entonces, estaríamos en bien. Al igual que me dijeron esos amigos que trabajan en el gobierno municipal, no solo harías un bien para tu iglesia, sino que ayudarías a tener una ciudad más equipada. Creo que lo que nos está haciendo falta es tener una generación punta de lanza, una generación que quiera romper los moldes en los cuales hemos sido criados por muchas generaciones y comenzar a avanzar en caminos diferentes. Tal vez en algún tiempo vamos a estar en círculos, pero es hasta que la brújula se ordene y ese será el día en que todos se tienen que agarrar. Creo que hay mucho por hacer y es el tiempo de meter las manos en el arado y meterle sabiendo que Dios está con nosotros. Seguramente para poder afectar como queremos afectar, vamos a tener que hacer un gran reset en nuestras vidas para poder
poder aplicar estos cambios que queremos hacer, lo que tal vez no lo sabemos a ciencia cierta, pero como yo dije, la gran mayoría de mis proyectos se fueron desarrollando en el día a día. Hubo cosas que tuve que implementarlas así porque vi que para allá era el camino, el sendero estaba hecho, pero que si me haya quedado en mi comodidad, dentro de mi zona de confort, nunca los haya experimentado. Hemos tenido la presencia de alguien a quien admiramos mucho, lo digo a título personal y también como equipo. Moisés Rosales nos ha acompañado en este podcast Reset y hemos tenido una rica conversación. Muchas gracias por la compañía y por toda esta conversa que hemos tenido, que al menos de este lado la hemos pasado muy bien. Muchísimas gracias, querido Edgar. La verdad que el tiempo pasó rápidamente y bueno, el tiempo pasa rápido cuando uno está en buena compañía, hay buena onda, buen feeling. Entonces, espero que me inviten otra vez, pero el tema lo tienen que traer en la taza correcta, ¿no es cierto? Por supuesto. Bendiciones. Señores, nos despedimos. Este fue el podcast Reset. Mi nombre es Edgar Tomás Hernández y puedes seguirnos en las diferentes plataformas digitales, en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Nos encontramos en una próxima oportunidad.